Este Molny Training basa en el nuevo firmware de la serie M4. Cuando decimos M4 me refiero a las cuatro aeronaves que hay de la familia M4. M4D, M4TD, M4E y M4T. ¿Vale? O sea, los dos tipos. Los que tienen los brazos plegables, que es la familia sin letra delta D, y los que tienen la letra D, delta, que son los que son de dock, pero que también sabéis que pueden trabajar en un modo standalone. No hace falta que tengan dock con un mando. Bien, cualquier duda, por favor, me vais, eh, cogéis, habilitáis el micrófono y preguntáis. Vale, bueno, ¿qué es, qué es de lo que estamos hablando ahora mismo? Pues estamos hablando de una versión que es la 1601, que son para las cuatro aeronaves que hablaba. ¿El cursor se ve cuando lo muevo? Sí, 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 Vale, se ve. perfecto, vale. Pues tenemos las cuatro aeronaves, la de que los brazos se pueden, dos tipos que se pueden plegar, las dos de dock, bien. ¿Y qué nos implica esto? Pues nos implica que hay cosas que han variado en el Pilot 2 y hay cosas que han variado en el FlyHub 2. Básicamente, y lo principal de todo esto es la primera línea. Multimodal Detection en Pilot 2. ¿Esto qué implica? Recordáis que nosotros podíamos tener la búsqueda en inteligencia artificial o la localización en inteligencia artificial por modo PROM, o sea, por teclado, decirle lo que queríamos que buscara, pero eso solo era con FlyHub 2 volando desde el FlyHub 2. Ahora con esta nueva versión lo que podemos hacer es, según encendemos el mando, tenemos el dron encendido, automáticamente ¿qué hacemos? Nos logamos con nuestra cuenta de DJI en el mando, que es lo que hacemos todos los días, pero además nos logamos en nuestro FlyHub desde el mando. ¿Eso qué implica? Que no hace falta que haya nadie en remoto delante de la pantalla de FlyHub. Nosotros, ¿qué condiciones tenemos que tener? Tenemos que tener condición número uno, tener un FlyHub. Condición número dos, tener un FlyHub licenciado, o sea, que tenga minutos, porque la búsqueda multimodal eh, tira de los minutos que tenemos adquiridos, ¿vale? De la licencia. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que nosotros podemos ir a una misión en la cual tenemos que hacer una búsqueda concreta, personas con carro de niño, personas con camisa blanca, lo que sea, eh, eh, transformadores de media tensión en las torres, y todas estas cosas, nidos de pájaros en los transformadores o en las torres, cosas de estas, ya no hace falta que tengamos el FlyHub y lo hagamos desde el FlyHub con un dock. Ahora, si tenemos FlyHub licenciado, cualquier aeronave que sea de dock o que no sea de dock, los otros dos M4, podemos vincular físicamente nuestro mando, hacemos en FlyHub a qué proyecto nos conectamos. No hace falta que tengamos el ordenador por otro lado, no hace falta que haya un piloto por otro lado, no es necesario. Lo único que necesitamos es que lo tengamos licenciado automáticamente. ¿Qué va a pasar? Pues que nosotros ya podemos desde el propio mando decirle en el mando lo que quiere que identifique. Hacemos el vuelo y ya va físicamente reconociendo y detectando lo que nosotros le hemos requerido. Antes solo se podía hacer desde el FlyHub. Ahora tienes que tener FlyHub, pero se puede hacer de un modo autónomo con el mando. Bien, esa es la primera parte súper importante. ¿Dudas al respecto? Venga, disparen. ¿Todo claro? Perfecto. Bien. AI Detection. Esa es la que ya teníamos antes para detectar personas, barcos, tal. Lo que pasa que ahora en la nueva versión permite hacer esto en la cámara infrarroja, ¿vale? La cámara termográfica podemos detectar también personas, barcos y vehículos. Bien. En el Patrol Road, recordar lo que es un Patrol Road, es una ruta de patrullaje.
bien, ya soporta la ruta de patrullaje los algoritmos de DJI de inteligencia artificial. Si hay más de 2 personas, pues da alarma, manda un correo, cosas de estas, ¿no? Y algoritmos infrarrojos de terceros. Actualmente yo no tengo localizado ningún algoritmo infrarrojo de terceros que se pueda cargar. Seguro lo habrá, ¿vale? Pero no me he puesto a buscar. Que se puedan cargar o en la aeronave o físicamente en el FlyHub. Son dos modos diferentes de hacerlo, pero se puede, pero en el FlyHub no, en el servidor del algoritmo de infrarrojos de terceros, ¿vale? Bien. En el Patrol Road, cuando hay una alarma, ya podemos también hacer acciones con foco y con megáfono. Recordar que el megáfono puede funcionar de varios modos y podríamos aplicarle un fichero, le está hablando la policía local de mi pueblo. No puede estar en esa zona, abandone la zona, estamos de camino, lo que se os ocurra. Bien, en el Patrol Road antes solo había la posibilidad de hacer o sea, el FOV de la cámara, la amplitud que abríamos de la cámara, o sea, no podríamos ir jugando con el zoom, ¿vale? Ahora podemos utilizar hasta el 3 y el 7. Más arriba todavía no, pero el soporte a la selección de cámaras, la X3 y la X7. Liner Route, captura oblicuo inteligente de 3 vías. Esto antes no se podía hacer. Recordar que las 3 vías es cuando dispara un lado, centro, otro. Un lado, centro, otro. ¿Vale? Láser rangefinder, el láser físicamente. Bien. ¿Qué implica? Que nosotros con el láser ahora no solo medimos distancias físicas en línea recta desde la aeronave al objetivo, sino cuando tenemos el láser activado podemos hacer una medición de un sitio a otro con una precisión mucho mejor que la que teníamos antes. O sea, podemos hacer medición de distancias mucho más precisas porque utilizamos el láser. No nos basamos antes en el fichero 2D que teníamos. Bien. Se hace mucho más fácil el desbloquear características especiales del dron que normalmente están orientadas físicamente a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bien, antes había que hacer como 7 o 8 pasos, ahora es todo mucho más sencillo. Bien, otra de las cosas interesantes es que cuando tenemos el dongle no podíamos saber cuánto nos quedaba de ancho, o sea, de capacidad de transmisión. Bien, cuántos gigas nos quedaban previamente. Entonces, bueno, pues con esto ya podemos hacerle. Bien, onboard computing, ¿qué nos permite hacer también? Nos permite físicamente poder trabajar con el Manifold 3. Bien, eso es lo que se denomina el onboard computing, podríamos hacer esto. Bien, esto a nivel de Pilot 2, o sea, lo que hacemos desde el mando. Todo eso ha cambiado ya desde el mando. Si tenemos por ejemplo, el multimodal detection, necesitamos el FlyHub, ¿vale? Pero el Patrol Road podemos hacerlo desde el mando. Recordar, siempre es muy interesante que tengamos un FlyHub 2 licenciado, independientemente si tenemos Dock 3 o no tenemos Dock 3. ¿Por qué? Porque nos va a dar muchísimas funcionalidades que si no tenemos licenciado el FlyHub no vamos a poder hacer y es una pena, ¿vale? Porque el coste es bastante bajo. Bien, por otro lado, ¿qué ha cambiado este firmware y qué habilita en FlyHub? Pues habilita la ruta de waypoints, ¿vale? De puntos, de pinpoints. Bien. Soporte captura de 48 megapíxeles cuando se selecciona 8K en la cabina virtual, ¿vale? En la cabina podemos manejar, eso lo veremos. Todo esto que estoy contando aquí, muchas de las cosas las vamos a ver ahora después, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite esto? Físicamente podemos cambiar las resoluciones de la cámara desde el FlyHub. Remote debugging, pruebas de soporte en red. ¿Esto qué nos permite? Verificar, recordar lo que me habéis visto a mí hacer muchas veces, ¿no? Yo cojo desde el configuro, por ejemplo, si tengo Starlink, tal, y lo primero que hago es ver qué ancho de banda y qué tasa de transferencia en subida, en bajada y latencia me está haciendo la Starlink. Posteriormente hago la misma prueba desde un navegador
para saber desde el host que estoy utilizando, desde el portátil, desde el ordenador, desde el servidor donde estoy trabajando, qué ancho de banda, o sea, qué caudal estoy teniendo de subida, qué caudal estoy teniendo de bajada y cuál es la latencia, que es totalmente diferente a la que te da directamente la antena con el satélite y el router propio de Starlink. Bien, pues esto que hacíamos antes con test de prueba de velocidad en Internet, ahora ya lo tenemos dentro del FlyHub. En modo debug podemos coger, acceder y te dice físicamente qué ancho de banda, o sea, qué tasa de transferencia estás utilizando y tienes disponible con la conexión a la cual estás conectado. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo tengo una duda, Eduardo. Dime. Hablando ya también de lo de la velocidad de transmisión de datos y demás, ¿cuánta es la latencia mínima que se debería de tener para que funcione en condiciones óptimas el FlyHub con el dock y el Matrix? Buena pregunta. Te voy a responder primero como un gallego, ¿vale? Diría, me tienes que dar más datos. ¿Vale? Ahora te explico, es muy sencillo. Mira, la latencia que nosotros, o sea, el caudal mínimo que nosotros esperamos por aeronave es 20 megabits por segundo. Punto uno. Y la latencia, verás que cuando estás en la cabina virtual te aparece en blanco, en amarillo o en rojo los valores. Arriba, bien. Estamos hablando a lo mejor de 200 milisegundos. Bien, no es tan importante 200 milisegundos, 300 milisegundos, 400 o 600. Lo importante es que tú tengas un cálculo mental muy claro. Si tú, vamos a hacer números que a lo mejor no son reales en el vuelo, pero son muy fáciles de entender mentalmente. Si tú físicamente vas volando a 10 metros por segundo y tu latencia es de un segundo, lo que tú estás viendo en la pantalla ha pasado 10 metros antes. ¿Eso te gustaría? ¿Lo verías razonable? Está claro que no. No, está claro que no. Vale. Dos opciones. Si tienes esa latencia y tienes que volar por narices, tendrás que bajar la velocidad. Por lo tanto, la latencia tú necesitas tener muy clara cuál es la velocidad a la cual estás volando y cuál es la latencia que tienes en el sistema. Entonces tú haces ese cálculo y automáticamente, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un valor real de lo que yo veo con respecto a lo que está pasando. Normalmente 300 milisegundos es una cosa que puedes volar perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando vuelo normalmente, yo en la mayoría de las ocasiones lo que está pasando en la aeronave ha pasado entre 2 y 3 metros antes. Pero hay que tener cuidado, si estás volando en una zona totalmente libre, amplia, no hay ningún cable, no hay ningún árbol, no hay nada de nada, si tienes un poco más de latencia tampoco es muy importante. No es muy importante para ese vuelo concreto, pero sí es muy importante para la detección multimodal, porque tienes que subir ese fichero al FlyHub y el FlyHub tiene que procesarlo. Dependiendo de a qué altura vas volando, contra más altura vuelas, esa imagen es mucho más amplia, ese fotograma es mucho más amplio. Al ser mucho más... ¿Quién suena por ahí? Alguien está sonando mucho. Vale, gracias. Esa imagen que está cogiendo la aeronave según va volando, si es muy grande, o sea, muy amplia de información, ¿qué es lo que va a pasar? Que la inteligencia artificial va a tener que procesar, analizar mucho más que si estás volando muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se configura, ahora lo veremos después, en segundos. Cada cuánto tiempo quiero que me reporte qué es lo que ha pasado en la inteligencia artificial. Si yo estoy volando muy alto, al volar muy alto yo cojo mucho campo de tierra, mucho espacio, ¿no? Esa imagen es muy grande, muy grande. Al ser muy grande, tiene que analizar mucho más. Si la tasa de transferencia es muy mala y tengo una latencia muy mala, pues ese tiempo de respuesta tendré que darlo mucho más largo. Entonces, hay una serie de variables que si tú las tienes claras, para una operativa
300 milisegundos igual es muchísimo, y para otra operativa los mismos 300 milisegundos es un cielo, ¿no? Es fantástico. Entonces, es una cosa que tenéis que tener clara. ¿A qué velocidad vuelo con respecto a la latencia que tengo? Y eso siempre me va a dar un resultado que son los metros que han pasado con respecto a lo que yo estoy viendo en pantalla. ¿Vale? Entonces, esa es la regla rey que tienes que tener en cuenta mentalmente. Y luego, si intervienen otra serie de cosas dentro del FlyHub que tienes que analizar y tal y cual, pues esa latencia también es muy importante. No sé si he sabido explicarte. Sí, perfecto. Vale, gracias. Bien, otra de las cosas que tenemos en FlyHub nuevas es el Waypoint Route. ¿Eso qué pasa? Antes, cuando íbamos a hacer una ruta, por narices teníamos que poner 2 puntos o más de 2 puntos. Como ruta. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos utilizado arriba a la derecha de la lupa, le poníamos la dirección, intro, nos posicionaba físicamente el cursor en esa dirección que le habíamos dicho al FlyHub, hacíamos clic derecho, fly to, nos preguntaba a qué altura despegamos y nos vamos. Bien, eso no es una ruta, eso es una operativa directa, ¿vale? Una ruta es cuando yo le digo previamente, quiero que vayas a este sitio y según vas yendo vas a esta altura con esta actitud. ¿Recordáis lo que era la actitud? A ver, recordármelo, ¿qué era la actitud? Venga, no daros vergüenza. Esto está para que todos aprendamos de todos, venga. ¿Qué era la actitud? ¿Te atreves, José? ¿Te atreves, Wolf? ¿Qué? La verdad es que no recuerdo bien cómo era lo de Vale. altitud. Hasta o bien era, la altitud era hasta donde podías subir. No me acuerdo. No lo voy a explicar porque me voy a liar y no me acuerdo. Liado estás, liado estás. La actitud tiene algo que ver con la altitud en los 3 modos de altitud que tenemos, pero no es en sí eso. ¿Tú te acuerdas, Wolf? No, no me oye Wolf, o no me quiere oír. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, bueno, os recuerdo lo que es la actitud. Cuando un dron, imaginamos que está parado en una posición y está tomando una imagen estática de la entrada por ejemplo, donde estoy, de una base militar, ese dron está haciendo como si fuera una cámara de seguridad, pero aérea. Bien, que la puedo mover, tal y cual. ¿Qué pasa cuando ese dron se queda sin batería? Nosotros recordar que con 2 docks en configuración de swap, la segunda aeronave puede despegar sola, se posiciona detrás, no está en el mismo punto concreto en 3 dimensiones, ni con el mismo zoom, ni nada parecido, pero sí está cogiendo la misma imagen, solo que con otro ángulo y a otra altura, a nivel de gimbal. ¿Qué pasa en esa situación? Pues que esta aeronave, la que está arriba, ha cogido la actitud de la otra. O sea, es un conjunto de altitud, de ángulo, de tipo de cámara. Todo lo que está haciendo la otra aeronave, una segunda aeronave puede hacer lo mismo sin estar en el mismo espacio físico que la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la segunda aeronave que viene cargada con batería se posiciona, ¿veis las manos en la imagen? ¿Sí? ¿Se ven las manos? ¿Se ven Sí, mis sí, manos? sí. Sí. Vale. Sabéis si Entonces, entiende. se posiciona porque esta ya se le está acabando la batería, pero ambas tienen la misma imagen de mi pantalla ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta se va y según se va, esta ya sí coge la misma posición en 3 dimensiones, no solo a nivel espacial, sino que también coge todas las variables que tiene a nivel de gimbal, de cámara, de zoom y todas estas cosas. Eso es la actitud. Y como veis, no es igual que la altitud.
Al final sí estarán en la misma posición, en la misma altitud y tal, pero según va, seguramente no vaya a la misma altitud que esta, porque si se pone justamente detrás no va a poder coger el mismo tiro de cámara, ¿vale? Entonces, eso es la actitud. Entonces, básicamente, nosotros ahora mismo podemos hacer una ruta de waypoint con un solo punto. Podemos prepararlo todo para que vaya a un sitio. Antes, como mínimo, tenía que ir a dos. Y desde que acababa el segundo, ya podía volver a casa. No, ahora ya podemos hacerlo solo con uno. Bien. Y el Patrol Road, pues lo mismo que hacíamos con el Pilot 2, podemos hacer algoritmos infrarrojos de DJI, que ya hay, y de terceros, que no los tengo controlados, ¿vale? Con el tema de acciones de altavoces, focos, selección de cámara, o sea, en ese Patrol Road es decir, imaginaros, yo quiero que vayas haciendo el perímetro del campo de fútbol, y vas haciendo perímetro, 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 cuando te quede un 20% de batería, ¡pum!, aterrizas o hayas dado X vueltas, todo eso se programa, se configura previamente, has hecho X vueltas y una vez que has hecho X vueltas, posteriormente, pum, aterrizas. Vale, el aterriza, recarga y en sus tareas que tenemos preprogramadas, pues resulta que 40 minutos después vuelve a despegar y sigue haciendo lo mismo y no pasa nada. Pero de repente detecta que a las 3 de la mañana hay dos personas dentro del campo de fútbol. Pues, ¿qué va a hacer? Pues, en caso de una alarma, tienes que grabar, no sé qué, patatín, patatán, 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 patatán. Bueno, pues todo eso es patatín, patatán, es lo que nos permite agregar ahora en el Patrol Road. Bien, bueno, pues básicamente esto es eh, lo que hoy vamos a presentar esta mañana, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más bonito, que no sea solo una una diapositiva. Vamos a intentar Do- poner alguna. Sí, Dos preguntas rápidas, Eduardo. dime. Vale, eso se aplica al patrol route, pero ¿y a la ruta de trayectoria no se puede aplicar lo mismo? Lo que has explicado ahora mismo. De poder. ¿Cómo a la ruta de trayectoria? Sí, sí, sí se puede, claro. Vale, o sea, hablabas de ruta de patrulla, pero claro, en un Sí, momento has hablado de ruta de trayectoria, pero al final es lo mismo. Puedo aplicar sí, todos estos filtros de altitud, sí, sí, Vale, sí, sí. Pero vamos a ver, vale, es que si te das cuenta, sí. una ruta de patrulla es algo como más mecanizado que el otro que tú dices, pero básicamente es lo mismo. Tú puedes hacer una ruta de patrulla que solo sea de una pasada en la otra ruta que tú dices. Vale, vale, entendido. Y ¿Entiendes? sí, queda claro. Y la otra, Digamos que la ruta, que el sí. tema del Patrol Road es recurrente. Recurrente en el mismo vuelo. Mientras que la otra es tú haces lo que le dices, la ruta lineal va de aquí a aquí, o de aquí a aquí, y cuando acaba, acabó. En la otra no, en la otra es recurrente. Dale y dale y dale, patrulla y patrulla y patrulla. Vale, entendido. Y la segunda cuestión rápida era, ¿todo eso es aplicable también a la I/O para el on-premise? Lo que me comentabas lo que comentabas antes de la posibilidad de meter búsquedas multimodal. No lo he probado con el IO. Tengo que verificarlo porque no tengo claro que no haya que tenerlo conectado hacia el exterior para poder hacer eso. Vale, vale, No ok. lo tengo claro, tengo que probarlo, tengo que probarlo con el LLM, tengo que probarlo. No sé decirte ahora mismo si te lo va a hacer directamente o no. Sé que lo puede hacer, pero sabes que muchas veces nuestras presentaciones o las presentaciones que a mí me llegan te dicen una cosa que lo puede hacer y efectivamente lo puede hacer, pero bajo unas condiciones concretas. Y esas condiciones concretas, a lo mejor una de ellas es que tenga que tener conexión hacia los servidores de DJI del LLM. ¿Vale? Tengo que mirarlo, porque no sé si el algoritmo ya lo lleva descargado previamente en la instalación o tiene que tirar del algoritmo físicamente del cloud. ¿Vale? En el IO. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí tenemos detección multimodal. Fijaros que aquí
el transformador lo llaman cylinder, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a buscar es, en una ruta lineal, en principio, o en una ruta manual, creo que esta es manual, va a ir detectando los transformadores que hay para sacar una imagen del transformador y luego poder analizarla. Esto se puede complicar más para decirle que detecta nidos sobre los transformadores, por ejemplo, y cosas así. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo. Confirmarme si se empieza a ver. Sí, se ve perfecto. Vale, entonces fijaros que lo que ha hecho es, cogemos una imagen, lo marcamos, por eso muchas veces es lo que yo os decía, no solo con el LLM de escribir, sino capturamos una imagen previa cuando lo que vamos a buscar es lo mismo y le decimos, en base a esta imagen que ha cogido el dron, la llamo cilindro, y luego dentro de esa imagen de cilindro hago un corta, y ese corta es lo que tienes que buscar. Le digo, cada cuánto tiempo, vamos a ir un poquito más para atrás, porque se ha pasado esta parte, ¿vale? Vamos a ir despacio. Le digo, cada cuánto tiempo quiero es el intervalo de alerta, que en la pantalla me parpadee, que me dé un pop-up de alerta y que me haga un sonido de alerta. ¿Vale? Entonces, una vez verificado, arranco la búsqueda e inicio el vuelo. ¿Veis aquí? Activado la detección multimodal. Y ha habido una alerta hace 5 segundos, otra hace 3 segundos. Fijaros cómo aquí arriba va apareciendo las alarmas cuando físicamente aparece. Nos indica que está transmitiendo información al cloud para el análisis. Aquí lo tenemos. Entonces, fijaros cómo él va volando y va detectando. Fijaros cómo ha hecho ahora mismo un reset speed con el C2. Hemos cambiado la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad la habíamos puesto automática en un vuelo manual. Es como el equivalente a la velocidad de crucero de un coche. ¿Vale? Eso se configura y le das al C2 y ya está. Fijaros que acaba de pasar por delante de uno. Sigue buscando en todo el vuelo. ¿Veis? Hace 13 segundos que vio ese. Y entonces aquí, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Paramos la detección multimodal. Nos vamos físicamente al listado. Y aquí tenemos todas las imágenes donde hay un transformador con su localización a la cual podemos enviar el QR, que es el pinpoint. ¿Veis aquí? Aquí, espera, darme un segundo. Vale, voy a parar aquí. Veis que se puede compartir la posición del cilindro y se puede sacar al final un informe de todos los cilindros, dónde están y todas estas cosas. ¿Vale? Como veréis, es muy potente. Todavía sigue en beta, pero cada vez sigue evolucionando y sigue avanzando. ¿Vale? Entonces le decimos las velocidades, o sea, ahora le acabamos de decir que vuelva, que haga un RTH y tal, al sitio donde tiene que ir, a la siguiente, pero en RTH no, al siguiente y ya está, y a seguir de nuevo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace, primero, se inicia sesión en FlyHub y únete a la organización en la app Pilot 2. ¿Vale? Se inicia sesión en FlyHub en el mando FlyHub 2 Services. ¿Y cómo te unes? Cuando tú has puesto ya tu usuario y contraseña, ya estás, o sea, estás validado, estás logado dentro del mando. Como el mando tiene comunicación, comunica, y si tú vas a FlyHub te va a decir los proyectos a los cuales tú tienes acceso. ¿Vale? Entras en el proyecto de Solution Engineer y a partir de ahí ya estás vinculado con FlyHub. A partir de ese momento tú ya puedes empezar a utilizar
la potencia de cálculo de FlyHub. ¿Pero desde dónde? Desde el propio mando, cuando antes no lo podíamos hacer desde el mando, solo era desde el FlyHub. Bien, importante, por favor. Número 2, grabarlo a fuego. La detección multimodal consume minutos de la transmisión en directo de FlyHub. O sea, si tú tienes 600 minutos de FlyHub y te has tirado 200 haciendo detección multimodal, te quedarán 400. Si luego tienes 40 personas que quieren ver 11 minutos de retransmisión de vídeo en streaming a la vez, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que te van a faltar 40 minutos. Por favor, calcular eso. Es muy importante. La detección multimodal consume minutos. Al igual que mucho ojo cuando tenemos compartida la imagen, o, perdón, compartida no se puede compartir, cuando estamos visualizando el 100% del tiempo, la imagen de la cámara que tiene el dock en su perímetro. Muchísimo cuidado con eso. Si tenemos compartido eso, la cámara de seguridad del dock también consume minutos. Entonces, ha habido gente que ha puesto la cámara de seguridad en un video wall para, mira qué bonito se ve, lo tengo todo controlado 24 horas al día, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ha ido a volar para hacer cosas, no podía hacer la retransmisión porque la cámara, después de 7 días sin hacer nada con el dock, le comió los minutos que tenía. ¿Vale? Entonces, por favor, tener mucho cuidado con eso. Tengo una pregunta, Eduardo, disculpa que te Dime. interrumpa. Quiero decir, una vez que tú te conectas a la retransmisión, ¿no? Yo soy una persona, otra persona se conecta, o sea, una sola persona consume tiempo y otra persona consume tiempo y ese tiempo se suma o solo está... Claro. Por ejemplo, Claro, si yo lo veo un minuto y mi compañero lo ve otro minuto, en total ya son 2 minutos, no es uno solo. No. Si tú estás volando y vuelas un minuto y tu compañero está accediendo a eso, se suman. Todos los que sean retransmisión se suman, ¿correcto? Se suman. Por lo tanto, si hay 10, serán 10 minutos. Si hay 100, serán 100 minutos. Pero realmente se ha volado uno. Es tiempo de vuelo por número de personas que se han conectado. Vale, perfecto, entendido. ¿Vale? Por eso es importante lo que yo siempre os he hablado de los minutos, tenerlos controlados y para hacer cosas hay que tener minutos. Lo mismo que el que se dedica a hacer reconstrucciones 2D y 3D, tiene que tener capacidad de tener fotos, muchas, y capacidad de tener físicamente la capacidad del FlyHub, porque recordad que hay como 3 partes donde se evalúa, o sea, se controla o hay que licenciar. Una de ellas es la capacidad bruta que tú utilizas dentro del FlyHub. Segundo, el número de imágenes por mes que tú haces en FlyHub. Y tercero, el número de minutos que tú consumes por mes. Ahora dices, yo de capacidad no hago casi nada en comparación de lo que sería gente de topografía. De imágenes, pues son 4 chorradas lo que hago, 7 vídeos, tal, no sé qué, que no tiene nada que ver con lo otro. Pero sí, es que hago mucha retransmisión. Pues entonces lo que hay que hacer es sacar la licencia que os interese por número de pilotos concurrentes con el nuevo licenciamiento y saber el número de minutos o calcular más o menos el número de minutos que vas a utilizar. Tienes que comprar más minutos, solo compra minutos, no compres todo lo demás. ¿Vale? Dicho esto, si tú luego lo analizas, a lo mejor es posible que comprar muchos minutos para ti sea más rentable comprar una licencia que te permita tener minutos ilimitados. Eso es un cálculo que tenéis que hacer vosotros. ¿Vale? Y que los comerciales, los CAM nuestros, os den la información física de cuánto vale cada licencia. ¿Vale? Bien, sigamos. Se habilita la detección multimodal en la interfaz de vuelo. Se buscan los objetivos mediante texto
imagen o selección. Por ejemplo, nidos de pájaros en torres. Configura el menú de alerta. Por defecto 3 segundos. Métodos de notificación. Parpadeo, ventana emergente, sonido. Importante, por favor. La altitud de vuelo va directamente relacionada con el intervalo de tiempo de alerta. Lo normal es que esto como mínimo sea 3. Pero claro, si estoy volando a 90 metros, estoy cogiendo una imagen mucho más grande, pues no debe de ser a 3. Deberá de ser a 6, 7, 8. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces, es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Bien, la retransmisión en directo se sube a FlyHub 2 para su detección en tiempo real y los resultados regresan en pocos segundos. Lo que hablábamos antes de esos segundos. Bien, se toca el icono de alerta, aquí que tenemos, ¿vale? Para ver los resultados, reproducción de alertas, comprobar la posición del objetivo e introducir la lista de alertas. O sea, le damos aquí en este concreto que tenemos aquí y nos aparece el otro que hemos visto antes, ¿vale? Y vemos la alerta en una lista, exportamos un informe del vuelo. Podemos importar, ¿vale? Podemos exportar de nuevo el este. Bien. Detección de la inteligencia artificial en tiempo real, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, fijaros que ha variado esta parte de aquí. Mayor o igual que el número que ponemos aquí. O sea, un campo de fútbol. Ese campo de fútbol tiene un vigilante por las noches. O un polígono industrial tiene un vigilante por las noches. Nosotros podemos configurar esta parte para decirle que sí. Esto es 2 o más, alerta. ¿Por qué? Porque si tenemos este tipo de alertas es que con el vigilante hay más de una persona, cuando solo tenía que estar el vigilante en esa zona industrial. ¿Quién no te dice que físicamente pues sea alguien o varias personas que quieren entrar y ya está? ¿Vale? Bien. Ruta de patrulla, buscar en una zona. ¿Vale? La patrulla pues, se genera en la zona. Bien. ¿Qué hacemos? Físicamente, por ejemplo, tenemos un 4T en modo wide, que es el modo gran angular, el M4T, las lentes que vamos a utilizar por defecto, fijaros que ya aparece el 3 o el 7, antes esto no aparecía, solo era wide. La ruta, pues reconocimiento con luz visible, reconocimiento por temperatura infrarroja, reconocimiento de objetos a nivel infrarrojo o algoritmos de terceros. ¿Qué acción hacemos? Vale, pues acciones, coger fotos, grabar vídeos, esperar para un takeover, el foco o el speaker. Y aquí le decimos qué acciones y cuánto tiempo es la alerta. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que está pasando ahora con DJI a nivel Enterprise? Que muchas de las cosas que ya teníamos se van mejorando. El menú parece el mismo, pero cuando despliegas hay muchísimas más cosas. Por eso es importante, creo desde mi punto de vista, hacer este tipo de Molny trainings. ¿Para qué? Para que estéis cada vez más informados y que no sea una sorpresa que cuando vayáis a un cliente os diga, oye, he visto en mi Matrix 4, porque el tío, esa persona normalmente tiene mucho tiempo y se pone a jugar y tal, y le salen 4 menús con otros 2 submenús, y que tú tienes claro que el menú está aquí, pero lo que como no has tenido tiempo por tu trabajo, pues no te has puesto a desplegar y a desplegar a ver qué hay por ahí abajo. Pero cuando llega el cliente te pregunta por el último botón del último desplegable. Y dices, joder, esto me pilla de sopetón, ¿no? Bueno, pues intentamos que no nos pille de sopetón. Por eso es hacer estas formaciones, ¿vale? Bien, seguimos. Buscamos en una zona. Bien, fijaros que esta es una ruta de patrulla. Yo le digo que patrulle por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y le digo
todas las cosas que tiene que buscar, el mensaje que nos tiene que ir dando, todo esto. Disculpa, Dime, Eduardo, José. que te interrumpa. Justamente el domingo, cuando estuve probando lo de la ruta de patrulla y demás, me pasó exactamente lo mismo que hay en la imagen, que yo acoté una zona, en este caso en color morado, pero lo que hace la ruta, la hace la parte verde, porque se sale de la zona para cazar, digamos, esa zona, esa última zona del punto morado, o es que por algún error se mueve, o... ¿Me explico lo que quiero decir? No, sí, sí, porque para coger la imagen de la zona que tú le has marcado, necesita tener esa actitud, porque a lo mejor otra de las cosas que tendría que hacer es, si no, sobrevolar todo por encima y hacer otro tipo de ruta diferente, que en vez de tardar en tu caso 19, en este caso 19 minutos y 40 segundos, pues igual sería 27. ¿Vale? Porque tú aquí no le estás diciendo que no se salga, o sea, no le estás haciendo un área de vuelo. Tú le estás diciendo un área que quieres que te patrulle. ¿Me explico? Sí, 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 lo entiendo. Yo pensaba que Entonces, era eso, pensaba que era como en ese área de vuelo, no, sácame no, no. directamente. Tú lo que quieres es que esa parte es la que te patrulle. Para eso hay otras herramientas, que es el área de vuelo, el área de no vuelo y el área de no aterrizaje. ¿Vale? Entonces, tenemos otras herramientas dentro de FlyHub para poder hacer todo eso. Vale. Y decirle, vale, y no te puedes salir. O sea, dicho de otro modo, no puedes entrar en la autopista. Entonces, tendríamos que hacer aquí, justamente con un zoom, aquí poner el área que no queremos que el dron salga. ¿Vale? Vale. ¿Correcto? Y luego fijaros otra cosa. Este confidence level, ¿os suena para qué es? Sí, eso es otra cosa que te quería preguntar antes, lo que pasa es que estaba esperando que saliera. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿hasta qué nivel de confianza le damos, por ejemplo, a la inteligencia artificial para que detecte ese algo que está buscando? O, quiero decir, o el nivel de confianza que queremos que busque esa cosa, pero vamos, que si lo ponemos un 50%, puede que sí esté o puede que no esté, pero si lo ponemos al 100%, tiene que cogerlo seguramente, o sea, al 100%. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso lo que te va a permitir a ti es configurar los falsos positivos o falsos negativos. Exacto, lo ¿Vale? que tú hablas bien y yo Eh, hablo como... vale, entonces, un falso, tú le pones que tenga una precisión del 99% y seguramente te va a detectar uno o ninguno. Ahora, le pones un nivel de confianza, ¿vale? Del 5% y cada 6 metros te va a saltar una cosa que no será. Entonces, tienes que jugar con eso. Te viene al 70, al 70, que ves que no está detectando todo lo que tiene que detectar, pues igual le bajas al 65. Que te está detectando cosas que no son, pues le subes al 75. Hay que jugar. ¿Por qué? Porque luego esa patrulla ya queda configurada y ya va sola. Me refiero sola, que no hay que reconfigurar nada. Vale, vale, ¿Vale? perfecto. Vale, sí, seguimos. Ruta lineal. ¿Vale? Captura oblicua inteligente en 3 vías. O sea, ya tenemos la posibilidad de no solo disparar en una ruta lineal, como disparábamos antes, sino que ya disparamos en 3 vías, lo que se denomina el Smart Oblique. Este Smart Oblique ya nos va a permitir dentro del propio FlyHub cambiar el GSD, recordar que es el tamaño, el Ground Sample Distance, que es el tamaño en centímetros del píxel dentro a nivel de tierra. Bien, entonces todo esto ahora te permite disparar en 3. Lo vamos a ver aquí, veréis. Fijaros cómo va disparando. ¿La habéis visto cómo ha disparado? Va muy rápido, porque solo ha hecho un disparo. O sea, solo ha hecho una línea. Entonces, ¿qué pasa? Que antes
para hacer esto, solo va disparando seguramente en una línea. Un disparo. Si nosotros podemos jugar con cosas como esta en una ruta lineal, pues a lo mejor nos interesa más. Miento, son cosas diferentes, pero esto físicamente lo que nos va a permitir es hacer una reconstrucción 3D, no solo de 2D, sino de 3D, sin hacer tantas pasadas. ¿Vale? Entonces, físicamente esta opción también nos lo permite. Telémetro láser. El telémetro láser ya le teníamos y le seguimos teniendo. Pero hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Disparábamos el láser para saber una distancia. Ahora disparamos el láser y utilizamos la herramienta de medición y lo que estamos haciendo es apoyarnos en el láser para ver la herramienta para ver la medida mucho más precisa. No sé si se llega a ver bien. ¿Lo llegáis a ver bien esto? ¿Esta parte de aquí? No se ve muy bien, ¿no? Se ve un poquito ahí, más o menos. Pero muy poco, ¿no? Espera, darme un segundo. Sí. Luego nos salvo y ya está. Lo veis ahora mejor, ¿no? Yes. Vale, entonces, ¿esto qué implica? Que el dron está a 85.9 metros, pero nos estamos apoyando en la precisión del láser. Cuando le indicamos aquí y aquí, ¿él qué es lo que hace? Marca aquí, que no lo vemos, marca aquí y calcula la distancia. Por lo tanto, esos 22.1 metros son tiene mucha accuracy, muy precisos. ¿Vale? ¿Correcto? Sí, perfecto. Seguimos. Bien. Misiones de Waypoint soportan captura de imágenes en luz visible de 48 megapíxeles. ¿Vale? Entonces, fijaros, básicamente esto qué es. Que antes solo llegábamos a 1200 megapíxeles o a 2000. ¿Vale? Y ahora ya, fijaros, la cámara gran angular sigue estando a 2000 megapíxeles. Pero ahora ya en la 3X y 7X ya soportamos 4800, el 4K. Recordar que antes hablábamos de esto, que se puede utilizar el 3X y el 7X, pero todavía no podemos usar el zoom de 112 ni cosas parecidas, ni el gran angular, que es la wide, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene tantísima apertura que la información que es muchísima, ¿vale? Recordar otra cosa, muchas veces el tener una altísima resolución cuando estás haciendo uso de la inteligencia artificial puede ser un error. ¿Entendéis el por qué? A ver, ¿quién se le ocurre? Venga, Wolf, Fernando, venga, José, decir algo, vamos. Hazme la pregunta otra vez. Muy fácil. ¿Por qué en muchas ocasiones no es interesante utilizar imágenes de altísima resolución con inteligencia artificial a día de hoy? Hombre, o bien porque te satura también muchísimo lo que es el almacenamiento, que creo que a lo mejor te sube bastante el almacenamiento que te guarda. Y otra es porque hay veces que por mucha calidad que te dé la inteligencia artificial, se sigue viendo como una de calidad normal. Eso por lo menos pasa con otro tipo de programas, no sé si en este caso con DJI porque no lo he experimentado al 100%. Pero... Más ideas. ¿No? Vale, os cuento. Si tú estás metiendo... Edu, Sí, perdona dime. que te interrumpa. Es que la gente tiene el micrófono cortado. Entonces, ellos mismos lo pueden activar, ¿vale? Pero si no, de todas formas, el que quiera hablar, que lo ponga en el chat. Félix, a ti te acabo de dar acceso, ya puedes hablar directamente. Félix. De acuerdo. Es porque creo que estábamos también Wolf antes y todo correcto. Buenos días, don Félix. ¿Cómo está, Buenos días. amigo?
Bien, bien. Bueno, bueno. A ver, contarme que seguro que acertáis. Gracias, Iván. Te lo agradezco mucho. Si alguien pregunta más o tal, si eres tan amable, reactivar el micrófono, ¿vale? Porque yo creo que lo importante de estos Money Training no es que alguien cuente una charla y todos estén ahí ocultos por detrás y digan a todo que sí, no. Lo importante de esto es generar el debate, aunque estemos 20 o 30 minutos más, pero que todo el mundo pueda preguntar. Y si lo sabemos, lo respondemos y si no, lo investigamos. Vale, Así Vale, que nada, solo una cosita más. Acabo de daros a todos la posibilidad de quitar el mute, ¿vale? De los micrófonos. Entonces, el que quiera hablar, simplemente quita el mute y habla. perfecto, ya lo gracias, tengo yo operativo. gracias. A ver, Félix, arranca. No. Es que no es, simplemente era que escribí a Iván para lo del micrófono, para la Vale, siguiente. vale. Vale, por ahí Paolo ha dicho que falsos positivos. Puede ser, pero la madre del cordero, ¿dónde está? Si nosotros a la inteligencia artificial le ponemos una imagen que tiene una altísima calidad, lo que tiene que buscar tiene que ser extremadamente parecido, si no idéntico, a lo que le hemos dicho que busque. Por lo tanto, ¿qué pasa? O tenemos un sistema de GPUs brutal, y no digo normal, digo brutal, que pueda manejar imágenes de 4K o de 8K. Recordar que los drones nuestros pueden llegar a lanzar hasta 120 imágenes por segundo. Si le metemos 120 imágenes por segundo de una resolución altísima, la potencia de cálculo que tiene que haber por detrás es brutal. El ancho de banda que tiene que haber de conexión desde el dron mando cloud tiene que ser brutal. Y como tiene tanta definición el origen, lo que busca tiene que tener la misma definición. Por lo tanto, tiene que ser muy difícil que acierte. No sé si he sabido transmitir la situación. O sea, la imagen es muy grande, por lo tanto tiene mucha definición. Al tener mucha definición, físicamente, la inteligencia artificial lo que va a buscar es algo muy concreto. Pasas por encima de lo que estás buscando, pero no es tan sumamente muy concreto, solo es muy concreto y no lo va a detectar. ¿Vale? Entonces, problema ancho de banda, problema cómputo, problema efectividad. No sé si ha quedado claro. Entonces, en ocasiones, cuando estamos con inteligencia artificial, igual no es tan interesante meter una mega definición. Porque una mega definición implica un mega reconocimiento de lo que estás buscando. Y que lo que estás viendo sea mega idéntico a lo que le has dicho que busque. ¿Correcto? Una pregunta. ¿Cómo influye la velocidad en esto, en el reconocimiento de objetos? Por ejemplo, estabas hablando de definición, pero si el dron va muy rápido, ¿detecta lo mismo o puede detectar menos, por ejemplo? Vale. Si el dron va muy rápido, ¿a qué velocidad puede disparar? O sea, aquí intervienen muchas cosas. La velocidad del dron va muy rápido. Contra más rápido vaya, menos imágenes puede sacar de una zona concreta. Contra menos imágenes, más fácil que algo se nos escape. Por lo tanto, ¿influye directamente la velocidad con la inteligencia artificial? Sí. Si voy muy rápido, como tú dices, es posible que algo se nos pase. Si tengo que ir muy rápido, ¿utilizaríais un M4T o un M4E? ¿Cuál es la diferencia? Obturador mecánico, Un E, obturador digital. seguro. Un E seguro, efectivamente. Efectivamente. Entonces, si tengo que ir muy rápido y solo tengo que detectar en luz visible, pues a lo mejor para mí es más interesante tener un E. Que lo normal no será así.
¿Qué haremos? Tendremos un T y bajaremos un poco la velocidad. Porque esa velocidad, igual al final de todo el patrullaje, ¿qué nos va a cambiar? ¿6 segundos? ¿10 segundos? No es representativo. Entonces, es muy importante que la velocidad no la pongamos súper rápida, pero imaginemos que si ponemos mucha velocidad, mucha resolución, lo vamos a tener complicado. Lo vamos a tener complicado. Lo vamos a tener complicado. ¿Vale? Entonces, es un tema de ir balanceando. De ir balanceando. Pero lo importante es el concepto. Cómo funciona, por qué, tal. Si nosotros tenemos todas esas piezas del puzzle, igual este puzzle para estas situaciones de esta forma, pero esas mismas piezas en otro puzzle diferente funcionan de otro modo. ¿Vale? Gracias. Nada. Entonces, si vais, a ti, por favor, por vuestro tiempo. Si os dais cuenta, en esta parte de aquí ya tenemos, podemos configurar la resolución de la cámara, ¿vale? Con otra serie de parámetros. Entonces, importante esta parte aquí. Bien. Pruebas de red, lo que os decía antes. Ya podemos saber la tasa de transferencia que tenemos de subida y bajada sin tener que ir a herramientas de terceros, ¿vale? Y lo que decíamos antes, para hacer esta misión, antes teníamos que despegar, ir aquí, luego decirle que hiciera otro punto aquí sin hacer nada y que volviera, para no tenernos que ir más lejos, ¿vale? Despegamos de aquí. Este era nuestro punto objetivo de verdad. ¿Cómo hacíamos la trampa? Poniendo un segundo punto, aquí, ¿vale? Aquí era donde íbamos a ir. Poner un segundo punto y este segundo punto ya de vuelta es lo que nos permitía hacer esa misión de waypoints que fuera efectiva, porque si íbamos a generar una misión de waypoint con un solo punto, decía que con un solo punto no se puede hacer, que había que tener más de uno. Bueno, pues ya ese war around que utilizábamos ya no lo necesitamos. Le podemos decir que vaya aquí, haga lo que tenga que hacer y una vez que acaba, vuelva. Como veréis, solo hay una tarea en un solo punto. No tenemos aquí un segundo punto, un tercer punto y cosas parecidas. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos en una ruta un evento, nosotros ¿qué hacemos? Seleccionamos mensajes y podemos físicamente no solo poner mensajes, alertas, sino hacer la parte del altavoz y la parte de la luz. Cuando utilizamos el altavoz, como es lógico, el propio operador, el propio piloto podría hablar desde FlyHub o podríamos tener un fichero de texto que luego hablaría el dron o físicamente importar un sonido de audio, sonido como podría ser una sirena o podría ser lo que fuera, ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso. Entonces lo podemos configurar aquí, en esta parte de aquí. ¿Vale? Bien, la nueva versión con el 400, estas son las versiones que son operativas para que todo vaya como un reloj suizo. Entonces aquí las tenéis. El firmware de la aeronave, el firmware del remoto control, el firmware del AP de Pilot 2, la del manifold, los RTKs, todo. O sea, con esas versiones que muchas veces hay algo que nos salta aquí, que no nos damos cuenta porque no lo tenemos. Si lo tengo todo actualizado y tal y cual. No, ya tenéis un documento en el cual físicamente con el 400, que es la aeronave estrella nuestra grande, podemos hacer todo y a la vez y que estar todos tranquilos. Bien, entonces, una de las cosas interesantes es que el modo de despegue desde barcos ya permite usar la familia H30 para la detección de los marcadores de aterrizaje. O sea, la propia H30 va a ser el que va a estar seleccionando, o sea, visualizando el marcador de aterrizaje en barco, en movimiento,
para que el 400 pueda aterrizar sin tener incidentes. Recordar que el 400, cuando tenga que aterrizar en un barco en movimiento, el barco como máximo tiene que ir a 10 nudos. Si es a más de 10 nudos, el dron va a tener problemas seguro. ¿Vale? Y no sé si habéis ya impreso alguno de vosotros el landing pad. Veréis que es muy grande, con unas marcas que tiene concretas para que el dron lo detecte. ¿Vale? Y yo creo que con esto, señores y señoras, hemos acabado por hoy, esta mañana. 1 hora justa, era lo previsto. Dudas, preguntas, por favor que sean fáciles. A ver. Yo no tengo una pregunta, simplemente una inquietud. Y Dime. todo lo que hemos visto ahora ya se podría hacer en el FlyHub con alguna actualización reciente, pero que ahora ha pasado directamente a poderse hacer directamente desde lo que es la controladora. Todo no. Hay cosas que Sí, todavía bueno, no se pueden hacer exacto, dentro de la pero controladora. perfecto. Esa era mi Sí, o sea, duda. aquí está lo nuevo dentro de la Genial, controladora y exacto. lo nuevo dentro del FlyHub. Lo que ya tenía el FlyHub lo sigue teniendo y aparte se agrega esto. Pero esto no estaba en la controladora y en principio vosotros no teníais la información previa de que esta parte de aquí se iba a poder hacer en la controladora, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer en la controladora. Pero recordar, la mayoría de estas cosas que se hacen en la controladora, si no tengo una licencia de FlyHub 2 con minutos, no lo voy a poder hacer. Nosotros con el tema de los minutos, por lo que comentaste antes que estaba muteado, tienes toda la razón del mundo. Nos hemos visto en la situación de que tenemos que supervisar en línea directamente a pilotos que están realizando un trabajo y estamos en remoto y tenemos que tener en cuenta que al estar visualizando, aunque sean diferentes perfiles, esos minutos van a ir bajando. Entonces nos ha pasado ya en alguna oportunidad ya. Claro, es normal. Más comentarios, dudas, consejos, necesidades. Sabéis que en MCR estamos abiertos a intentar ayudar en todo lo que podamos. Entonces, lo que necesitéis, penséis, qué tenemos que hacer, qué no, qué pensáis. Contarme algo. ¿Qué os gustaría que preparáramos? Mira, Iván, parece ser que no quieren que preparemos nada. El mes que viene no hay Monthly Training. Vamos bien. Gracias. Os lo agradezco. Bueno, yo tengo una cosa, pero también supongo que será porque soy el más nuevo. Entonces, aunque sí bien es cierto que en su momento cuando fui a la formación en MCR me explicaron varias cositas de cómo se funcionaba tanto el mando como las directrices que había que hacer en FlyHub y demás. Sí es verdad que no sé si lo tendrán en algún lado. ¿Tienen algún tipo de, no sé, vídeo, explicación, explicativo, a lo mejor muy específico de cómo, de las funciones que tiene el mando y el FlyHub? Quiero decir, a lo mejor un vídeo en general explicando, pues mira, esta función es para esto, para esto, para esto. Porque ¿qué pasa? Que al final me encontré estos días cuando lo estaba probando y cierto es que hace un mes y pico que fui a MCR y hay cosas que evidentemente se me iban a olvidar. Entonces me puse simplemente pues a toquetear y al final toquetear sí está bien, pero sí muchas veces toquetear sin saber qué hace cada cosa. Entonces no sé si es posible a lo mejor algún tipo de vídeo o algún tipo de explicación que siempre se quede ahí fijo, o alguna grabación o algo que me diga, pues oye, esto funciona así, 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 así. Entonces de esa manera también es una forma de yo estudiármelo para cuando se lo vaya a presentar a un cliente no vaya a quedarme a dos velas como diciendo, pues no sé, tengo que preguntar. Vale. ¿Te refieres del Pilot 2 o te refieres del FlyHub 2? Me refiero de los dos, porque al final el Pilot 2 pues está bien para cuando estoy haciendo una aplicación directamente a un cliente con un mando, pero también el FlyHub, al final mucha gente está interesada pues, en el dock, entonces explicarle esas funciones también a los clientes está bastante bien. Vale, darme un segundo. No sé si estáis viendo mi pantalla ahora mismo. Sí, sí. La estáis viendo, ¿no? Vale.
Yo tampoco pretendo quitarle tiempo a nadie aquí a alguna hora, Que no, pero que cualquier cosa que alguien pregunte, es muy probable que otra persona o muchas personas lo tengan en mente, ¿vale? No sé si te has fijado lo que he hecho. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? He entrado en FlyHub. No hace falta que esté licenciado o que no esté licenciado. No hace falta que tengas aeronaves, simplemente si quieres coger conocimiento. Abres tu FlyHub en tu organización, yo tengo varias, ¿vale? Me vengo aquí, puedo manual de usuario, videotutoriales o preguntarle a la inteligencia artificial algo concreto sobre la duda que tengo. Vale, No sé si esto lo conocíais. pues no. Manual de usuario. Por ejemplo, biblioteca de archivos de multimedia. Detección de cambios en archivos multimedia. Esto típico que os he comentado, que haces una ruta, tienes una serie de imágenes, haces una segunda ruta al día siguiente y le dices a la inteligencia artificial que compare la ruta de ayer con la de hoy a ver qué cambios ha habido, ¿no? Pues, ¿no veis? ¿Lo veis? Aquí en pantalla. Sí. O sea, muchas de las presentaciones que yo os hago y que yo escribo es a fuerza de estudiar todo esto y generar esos PowerPoint para que, digamos, para filtraros toda la información en bruto para sacaros, quitar o sea, sacar el grano de la paja, ¿vale? Entonces, en esta situación, fijaros que el sistema, ¿cuántas veces os he dicho? Es que no solo eso, sino que además puedes sacar un PDF donde están las coordenadas, lo que ha cambiado, todo esto. Recordáis que es el objetivo del FlyHub. ¿A qué tendemos? A que no manejemos todas las imágenes o todos los vídeos, sino que generemos informes con la información concreta que necesita la organización, la empresa. O sea, tenemos que ver esto de un modo, la palabra súper famosa que siempre hemos utilizado, de un modo holístico, un todo uno, ¿vale? No solo un vuelo, no solo un vídeo, sino poder manejarlo de este modo. Bien. ¿Más dudas? Eso lo mismo lo tiene el Pilot 2, ¿verdad? Pilot 2 también tiene esa... Hay manual de Pilot 2 en la web. Hay manual. Vale, vale. Y de hecho, tú tienes acceso a los cursos, Sí. ¿vale? Y dentro de ahí hay cursos concretos de Pilot 2. Vale. Lo que pasa que ya damos por hecho que el Pilot 2 es como demasiado básico para empezar desde cero. Vale, es cuestión de... Vale, entonces... Ya soy demasiado básico. No, perdón, no era mi intención. No, Claro, sí, yo entiendo lo que quieres decir. Claro. Más No preguntas, te más metas, dudas. no te metas con los canarios, Edu, que tenemos dos aquí, ¿eh? No te metas con nosotros. No, sois los que preguntáis, me parece maravilloso, Más preguntas, más dudas, venga, vamos. Una cosa que, bueno, que ya habíamos pensado yo antes y ahora he visto que se ha ampliado, es lo de la ruta de patrulla, el patrol route. Si más que, bueno, no sé si estaría bien, por decírselo a ellos, o hay alguna manera que tú sepas de, entonces una ruta de patrulla, te salta un warning y digamos que hay pocas opciones. No sé si estaría bien o hay alguna manera de hacer que eso sea un disparador para una tarea más compleja. Un levantamiento 3D, un levantamiento 2D, ¿sabes? Porque solo da la opción a veces de tomar el control o sacar una foto, pero no hay manera de que eso genere otro disparo, o sea, que sea un trigger para que arranque un levantamiento 2D, por ejemplo. Es una buena pregunta y has tirado la bomba con pinchos, como siempre. Bien. Me gusta lo que preguntas. No sé qué os parece esto que estoy preparando. A ver si esto... Es que mira la diapositiva que tenía preparada. No sé si la veis. La voy a lanzar. Esto es el Monthly Training del mes que viene. Ya para ir generando necesidad, ¿vale? ¿Qué veis ahí? Bueno, entonces ya no tienes trabajo para el mes que viene. No, como que no, lo estoy haciendo ya.
O sea, manejando las APIs, que físicamente el sistema haga muchas más cosas. Y que ese trigger no sea de una ruta concreta, sino que sea en el otro sentido. O sea, un sistema SCADA detecta en un tanque por fuera que hay líquido. Líquido. Imagínate una petrolera. Líquido. El SCADA detecta el líquido. Eso genera. Lo podemos hacer con un curl, con un comando curl en diferentes modos, con las APIs, y automáticamente, ¿qué va a pasar? Que el dron va a ser activado si el nivel de alerta es 3, 4 y 5. Tenemos desde 1 a 5. El nivel de alerta dispara el dron, lo dirige al sitio concreto y ejecuta lo que nosotros le hemos predefinido. Eso es unos módulos, me vais a permitir, voy a salir de aquí otra vez, unos módulos un momento, que son estos de aquí. A y C, arquitectura, ingeniería y construcción. Esto es donde hemos hecho el evento de el otro día. ¿Recordáis en Casarrubios que estuvimos exactamente aquí? Estuvimos por aquí, creo recordar. No sé si. No, era este. Era uno de estos, ¿vale? En Casarrubios. Bien. Entonces, nosotros aquí. Darme tiempo. Flujo de trabajo, a ver si nos lo dispara. Yo tengo un flujo de trabajo con un nivel de incidencia, el activador de la tarea, el modo de asignación, la tarea del flight to, que es la tarea de a dónde y cómo, y luego qué hace la aeronave. Eso es lo que estoy preparando a ratos para el Moldy Training del mes que viene. Y esto se maneja con las APIs. No sé si voy a perder la comunicación o no, porque de hecho lo que hice fue, me vais a perdonar, esto no estaba preparado, ha salido así, ¿vale? Entonces dejarme que haga una cosa, F2 puntos, dir, cddji, dir, cddfr web, start. Ahora el proxy lo debo de tener ya. Si tengo el proxy. ¿Veis mi pantalla? ¿Seguís viendo mi pantalla? Vale, Sí. perfecto. Vale, entonces fijaros que lo que he hecho aquí, yo lo que he hecho aquí ha sido una aplicación para poder manejar las APIs de un modo más sencillo. Bien, entonces dejarme un segundo a ver cómo puedo cuadrar esto de dos modos diferentes para que podamos ver algo en pantalla. Dejarme un segundo, a ver. Si lo pongo esto aquí y lo pongo esto aquí, voy a minimizar esto. Me vengo aquí. Fijaros que aquí el activador de tarea me dice cuál es mi secret token, que es mi identificador, como mi ADN, para entrar en toda la estructura de esa organización. Luego con los proyectos, el identificador único de proyecto, el identificador único de flujo de trabajo, el tipo de disparador 01, que normalmente tenemos que utilizar uno, el tipo de alerta no sé qué, con los parámetros de creator, latitud. Esto de latitud y longitud, ¿qué será? Pues, por ejemplo, el punto de destino donde el tanque 1, si el SCADA le lanza la alarma de ese punto concreto, de ese sensor, automáticamente el dron va a utilizar el API generado con esto, con el CUR, y disparamos, ¿vale? Entonces, quiero que vierais esta parte de aquí para entender lo que vamos a ver en el otro lado ahora. Dejadme un segundo. Aquí estás. Vale, a ver si lo puedo volver a poner aquí, que se vean ambos a la vez. Aquí estoy. Salgo de aquí. Guardo. Entonces, estamos aquí físicamente. Entonces, yo lo que hago es en Europa, a ver que confirme, en Europa,
aplico DFR europeo en Casarrubios del Monte. Espérate, hago esto aquí, hago este aquí. Vale, aplico. Nombre. Pues vamos a hacer, por ejemplo, test de tanque perdiendo líquido. Ah, no, pero quieto. Aplicar. Aquí con una cámara. Vale. Y las coordenadas. Pues voy a coger las coordenadas. A ver, las coordenadas. Que son de aquí de Casarrubios. Ya las tengo aquí. Y digo tanque que puede explotar. Vamos a ver, dejarme que haga una prueba aquí y probar el System Status. El curl lo tengo aquí. El HTTP pin, vale, lo tengo bien. Lo tengo. Workflow. Vale, dame un segundo. Aquí hago esto. Aplico. Vale, entonces estoy aquí. Copiar. Mensaje, crear workflow, execution error. Vale, un segundo. El workflow. ¿Dónde estás, workflow? Está aquí. Vale. Vale. Aquí. Aplico. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Vale. Windows, una línea. Copio. Vale. Esto estoy haciendo, ¿no? Estoy en pruebas ahora mismo. Vale. En algún lado tengo... en algún lado tengo algún problema físicamente ahora mismo en el workflow concreto, ¿vale? Pero físicamente he hecho pruebas y está funcionando. ¿Aquí qué pasaría? Esto está en el más bajo nivel. Físicamente lo que haríamos es que una vez lanzado el workflow, lo que pasaría es que el dron despegaría y haría lo que nosotros le hemos dicho previamente. A ver, dejarme un momento que haga una prueba, a ver si hay suerte. Déjame, es un segundo. En las pruebas que estoy preparando. A ver, copiar. Aquí. No, tengo algún problema ahora mismo en el servidor, no pasa nada. Pero bueno, básicamente esto lo tendré funcionando cuando hagamos este Moldy Training el mes que viene, si Dios quiere. Y entonces es un paso más todavía a lo que comentaba Félix. Ya se puede hacer perfectamente. ¿Vale? Entonces tengo que mirar dónde está el problema y ya está. Bien, más dudas. Ya os voy avanzando. Eduardo, esto me parece súper interesante, pero ¿lo ves tú para un usuario normal, para un cliente normal que no sabe de informática o algo? Un cliente normal que no sabe de informática tiene ordenador y tiene dron. Hombre, muchos clientes en el campo de la seguridad te compran el dron, te compran... pero no. Escúchame. Ahora, imagínate que esto, mira, te voy a enseñar más cosas. Esto lo enfocas, yo te he hecho un ejemplo.
VMS, ¿sabéis los que son los VMS? Los sistemas de videovigilancia, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Genetec, Ito, Avigilon, Bosch y otra serie de estos. El propio software de videovigilancia, tú lo que haces es que le insertas, en caso de que hay una alarma porque la cámara no sé qué detecta tal, pues el propio software de videovigilancia es el que activa el dron. Entonces, ¿qué pasa? Los que han montado el sistema de videovigilancia o vosotros físicamente para vuestro cliente, oye, ¿cuál es el que tienes tal? Os apoyáis en la gente del sistema de videovigilancia o el cliente lo sabe manejar o es relativamente sencillo el crear el comando para poder hacerlo. Creo que sé por qué no puedo lanzar físicamente el comando desde aquí. Me encuentro en una base militar en España y me han dejado acceder a través de una red totalmente securizada. Entonces, a lo mejor es posible que no llegue todos los puertos que tienen que llegar o no salen todos los puertos que tienen que salir. Y por eso igual nos está fallando. Yo os garantizo que eso me ha funcionado muchísimas veces y funcionará seguro cuando hagamos el Monthly Training. A ver, solo dejarme un momento que haga aquí. Mirar, geocaching. Fijaros cómo están aquí las alertas. Alarma de intrusión en pista del aeródromo. Esto eran simulacros que he hecho yo para ir avanzando. Todo esto son las alarmas que recibe el Fly Hub, pero que físicamente lo que hacen es ejecutar un Fly to y luego cuando ya acaba de despegar y va al destino, ¿qué es lo que tiene que hacer desde el momento del despegue? Entonces, fijaros que aquí tengo pruebas que ha funcionado perfectamente. Ejemplo a Mario, tal, o sea, ha habido muchas, ¿vale? Entonces, tengo que darle una vueltina a esto, a ver si es que el puerto no me está funcionando, porque estoy capado aquí a nivel de salidas, estoy filtrado, o si no, a ver dónde tengo el tema del workflow, si tengo algún workflow bailado y tal y cual. ¿Por qué? Porque lo No, que pero no te tenemos que hacer preocupes. es... Eso, Dime, Eduardo, dime. no te preocupes, es ver que se puede hacer, que además tú, el problema de esto que yo veía es que, digo, uy, igual por API, el problema es generar pues toda esta UI, ¿no? Para poder verlo, esta interfaz y todo. Si tú, como espero, seas la punta de lanza que nos ayude, pues entiendo que a veces ofrecer clientes que necesitan una solución, aunque no Vale, sepan de informática, como dice el vale. compañero, pero oye, esto ¿Lo se puede veis? hacer. ¿Lo veis que acaba de saltar? ¿Lo veis? ¿Cómo acaba de saltar? Veréis, vamos a cancelar asignación. Vale, mirad, vamos a volver a hacer el de antes. Darme un segundo, a ver qué ha pasado. Este. Tanque que puede explotar. Camino de Casarrubios. ¿Recordáis el que acabo de hacer? Que he puesto tanque que puede explotar. Aquí tenemos. Entonces, ahora si yo tengo aquí asignado una aeronave, automáticamente dispara. Fijaros cómo lo ha recibido y lo que tarda en hacerlo. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Para que veáis, espérate, una CLS. Vale, fijaros, vamos a hacer una cosa para que veáis que no hay nada trucado. Vamos a poner aquí XXXXXX, ¿vale? Le doy 1, 2, 3. Si os fijáis, ¿habéis visto el tiempo que tarda? Nada. Milisegundos en ser operativo. Y eso que tengo un proxy generado por mí en el puerto 3000 y una serie de cosas para que todo esto funcione con el servidor de Java que he generado, con la aplicación que he generado y todo esto. ¿Vale? O sea, todo esto está hecho a pedal por mí, para que poderos demostrar que esto funciona. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver, si Dios quiere, en cómo configurar, cómo el disparador automático, disparador manual, asignación de vuelo, el flight. O sea, cómo entender primero
cuál es el flujo de trabajo, dónde se puede enfocar, cómo es el disparador, el FlyHub 2, el dog, los drones y la misión. Entonces, esto es lo que estoy preparando ahora. Pero como lleva tiempo, pues tengo que sacar más tiempo, no sé de dónde, pero ya lo tengo bastante avanzado cara al mes que viene, ¿vale? Entonces, lo prometido, no sé a quién se lo prometí, alguien no sabía muy bien el tema de las APIs, digo, bueno, pues preparo algo para todo el grupo y así estamos, ¿vale? ¿Qué versión de licencia se requiere para esta funcionalidad? FlyHub. Ya, pero un plan, ¿no? De versión comercial, enterprise, empresarial, a FlyHub, nivel de porque licencia. tú lo que estás haciendo es atacar al ¿cómo se dice? Al FlyHub. Tú eres un disparador para el FlyHub. Correcto, pero para eso no necesitas una licencia tipo OpenAPI o algo para poder activar esta funcionalidad. Cuidado, es que una cosa es que tú tengas el OpenAPI y otra cosa es la API. Hay dos diferentes. Una que no tiene coste, que es esta, que hay que hacer mucho pedal, y otra que tiene coste y que casi te va del tirón. ¿Vale? Yo estoy utilizando y solo utilizo lo poco que lo estoy utilizando, porque esto ha salido salió en diciembre, no recuerdo, pero no al principio de diciembre, esta funcionalidad. Entonces, no hemos tenido tanto tiempo como para poder. Entonces, he cogido la API concreta y esa API concreta es con la que trabajo. ¿Vale? Mirad, vamos a ver, dame un segundo. Aquí, mira, la OpenAPI. Yo utilizo esta. Lo que veis aquí. A nosotros no nos dan cursos de esto. Cómo se hace la autenticación, todas estas cosas. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí están los ejemplos de cómo hacer la petición. Si os fijáis, esto es un curl equivalente al que yo hago cuando lanzo esto. Con un post, conceptualmente es lo mismo. Edu, perdona, Dime. pero tenemos que ir cortando ya la sesión. Vale, sí. Como, Perdón. está claro que esto ha levantado mucho interés, yo propongo que sigamos afianzando un poquito más sobre FlyHub. ¿Vale? De todas formas, tenemos ahí una propuesta también, nos han pasado Juan Manuel Barroso, de hacer un webinar sobre el uso de Starlink con Dock 3. Que eso no sé si se puede hacer de una forma sencilla, pero bueno, que lo tengas en cuenta. A ver, se puede hacer de una forma sencilla siempre y cuando la gente vea cómo se hace. A ver, Vale, dicho de otro modo, entonces haremos una sesión en la oficina mejor. tiene que ser una sesión donde la antena tenga visión al cielo. Y una vez que la antena tiene visión al cielo, yo tardo 2 minutos en desplegarla, es súper sencillo. El único tema es que hacer eso en teoría es muy complicado, porque cómo vas Vale, ajustando, Edu, cómo explicar los escucha, links. vamos a dejarlo para el momento en el que hagamos la sesión, que si no Vale. te lías y acabas haciéndola ya aquí in situ. Vale. Oye, Bueno, chicos, muchísimas pues gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer, espero que haya sido de vuestra utilidad. Como sabéis, Edu es muy pasional y lo da todo. Y le gusta compartir sus conocimientos con todo el mundo, lo cual es muy de agradecer. Así que cualquier propuesta que tengáis de futuros webinars, por favor, no dudéis en comentárnoslo a él, a mí, a quien queráis del equipo y estaremos encantados. Muchísimas gracias. gracias. Gracias Gracias por a vosotros. aguantarme. Buenos Gracias. días y por la Buen día. asistencia. Hasta luego, Chao. chao. Buenos días.